En este video te voy a contar una historia muy triste, la cual tiene algo muy sorprendente, y es que esto que estás a punto de ver pasa más seguido de lo que todos creemos. Hasta ahora mismo puede estar pasando en tu propia familia y no te das cuenta. Vivimos en una sociedad en la que gracias a que tenemos techo, internet y podemos ir a donde se nos dé la gana en auto o avión, creemos que los peligros a los que el humano se exponía en su día a día es cosa del pasado. Y esta misma forma de pensar nos ciega para ver los peligros que hay allá afuera, sobre todo para los más jóvenes, como es en este caso que sucedió con Esmeralda Richies, una adolescente la cual fue criticada por muchos por el contenido que subía a redes sociales, pero en realidad su comportamiento era algo común y corriente para los tiempos actuales. Y lamentablemente la falta de valores de su entorno no la protegieron de un depredador, el cual poco a poco logró ganarse la confianza de la chica sin que nadie notara nada raro, hasta que finalmente la desgracia llegaría a la vida de la pobre Esmeralda. Y para saber cómo esto pudo ser posible, primero debemos adentrarnos en la vida de esta adolescente, pero no sin antes también dar las gracias a la gente que se ha suscrito recientemente, los cuales han sido bastantes, y si no lo has hecho aún, pues todavía estás a tiempo de picarle al botón de suscribirse, el cual es totalmente gratis, cosa que necesito que hagas también, ya que como vas a ver más adelante, en este caso voy a estar dando mi opinión y por experiencia sé que esta no va a ir de la mano con los tiempos que corren ahora, así que sin más dilación vamos con la historia. Esmeralda Richies era una joven de 16 años que nació y creció en República Dominicana junto con sus padres Isabel y Eligio. También la joven tenía una hermana mayor, y así estaba conformada su familia, la cual era considerada un tanto conservadora y con muchos valores. Por ese entonces, Esmeralda cursaba el bachillerato, especializándose en turismo, siendo una de las alumnas ejemplares de su clase. Pero aunque la joven quería tener un futuro como una profesional en los estudios, también dentro de ella corría el sueño de entrar al mundo del modelaje. Y esto se hace evidente por su constante actividad en redes sociales, en donde se la podía ver posando e interactuando en distintos videos y fotografías destacando su potencial como modelo. Así también varios de sus compañeros y amigos la describían como alguien muy carismática, alegre y que casi siempre velaba por el bien de los demás antes que el suyo. Además, su personalidad encantadora más su gran belleza física hacían de alguien que destacaba bastante ante la mirada de todos. Pero sin embargo, esto también haría que la persona equivocada se enfocara en esos atributos. Y este sería, si no, John Kelly Martínez, un hombre de 35 años que se integraría como maestro de educación física y matemáticas en el instituto. Y es ahí donde este conocería a Esmeralda y quedaría más que fascinado por su belleza. Como maestro, a John lo describían como alguien que enseñaba bastante bien y que incluso se ganaría la confianza de muchos de sus alumnos, ya que se integraría a ellos para que lo vieran como un amigo más. Y aunque este a veces quería dar la pinta de que era muy profesional, su favoritismo por Esmeralda se notaba a leguas. Y por muy extraño que se viera a un profesor de 35 años entablando una amistad con una menor de edad al punto de frecuentarse, no solo con ella, sino también con algunas de sus amigas, los padres de estas jóvenes seguían confiando en el profesor, y es que él ya se había ganado la confianza y el respeto de muchos de estos representantes, debido a su gran carisma, ya que a las semanas de conocerlo ya podías como que sentir que eras parte de su familia. Sin embargo, nadie le podía encontrar mucho sentido del por qué un hombre ya grande se la pasara haciendo salidas en grupo fuera de las instalaciones del instituto, en las que mayormente invitaba solo a alumnas a pasear en su auto por la ciudad. Y lamentablemente nadie sospecharía nada raro de esto hasta que finalmente en la noche del 12 de febrero de 2023 todo cambió. Esa noche John Kelly invitaría a pasear en su auto a Esmeralda y a 3 de sus amigas. Además también iría un primo suyo llamado Rubiel Morillo Martínez de 20 años. Esmeralda le pediría permiso a su mamá para la salida, pero ella no aceptaría porque era domingo. Y al día siguiente Esmeralda tenía que ir a clases temprano, además que no le parecía bien que su hija saliera tan de noche. Pero la insistencia de Esmeralda hizo que su madre finalmente le diera permiso de ir,
solo que antes Esmeralda debía comunicarse con el profesor para que su madre pudiera asegurarse de que este hombre realmente era su maestro y que solo le iba a dar permiso a Esmeralda si él se comprometía en hacerse responsable de su hija y que iba a cuidar de todas las muchachas, además de traerla a casa temprano como habían acordado. Y así, de esta manera, el maestro pasaría por la casa de Esmeralda alrededor de las 7:30 p.m. con su auto para recogerla, y ella se despediría de su madre con un «Mami, vengo ahora, vengo de una vez». Pero con lo que nadie contaba es que a partir de esa noche, Esmeralda nunca iba a volver a ser la misma. El plan que había organizado John Kelly junto a su primo era el de comprar unas cervezas para ir a tomar junto con las adolescentes a una playa, la cual no quedaba muy lejos. Sin embargo, John, para demostrar su favoritismo por Esmeralda, le pediría a su primo que se sentara atrás para que la joven en cuestión se pudiera sentar adelante junto a él. Es así como el hombre conduciría hasta llegar a la playa Macao. Pero no todo iba a ir como siempre, ya que Rubiel, el primo del docente, una vez llegado a la playa, se bajó junto a las otras chicas, pero John Kelly y Esmeralda se quedaron a solas dentro del auto por casi de 30-40 minutos. Pues ellos sí de vez en cuando pasaban su tiempo a solas, pero la espera había sido tan larga que hasta las amigas de Esmeralda se empezaron a sentir incómodas. Y así el ambiente se puso aún más tenso cuando, tras pasada la espera, John Kelly se acercó al grupo para decirles que ya era hora de regresar, cortando la salida abruptamente. Y de esto no pasaría mucho tiempo para que las amigas de Esmeralda se dieran cuenta de que algo no estaba bien, ya que cuando salieron del lugar, la cara y los actos de Esmeralda mostraban que ella parecía estar muy incómoda, como si algo malo le estuviera ocurriendo, por lo que le pidieron al docente que se detuviera en una gasolinera. John Kelly así se detuvo en el primer establecimiento comercial que encontraron y las amigas bajaron con la excusa de que necesitaban ir al baño a orinar. Pero fue ahí donde vieron que Esmeralda llenó el asiento del auto y el piso de sangre con coágulos, algo que las muchachas, muy asustadas, trataron de limpiar con servilletas, obteniendo un resultado bastante mediocre. Una vez se bajaron las chicas del auto, le preguntaron a una de las trabajadoras de limpieza del establecimiento si era normal que a una joven le bajara la menstruación de esta forma o que estuviera con un coágulo de sangre así de grande. Y la trabajadora, con solo echar un vistazo sobre qué era lo que estaba pasando con Esmeralda, respondió que eso no era normal y que debían llevar a la chica de inmediato con un médico. Luego de esto, la misma trabajadora menciona que las chicas fueron a donde John Kelly, el cual las estaba esperando en el vehículo, y cuando le contaron qué era lo que estaba pasando, este respondió ya estar atormentado, que ya tenía suficiente. Además que como adulto que este era, en vez de buscar una solución llevando a la joven a un hospital, este empezó a decir, y cito: «Ay, Dios mío, ya yo sé que me van a llevar preso a mí, ya yo sé que me van a llevar preso». Estoy citando tal cual que fue lo que dijo, y esto demuestra que el hombre se preocupaba más por su pellejo que por la joven que se estaba desangrando enfrente de él. Luego de esto, gracias a las cámaras de seguridad, se vio cómo el grupo se volvió a subir al auto y así siguieron en marcha para detenerse en otras estaciones de servicio que estaban en el camino, y hasta se detuvieron en una farmacia para comprar toallas sanitarias de maternidad, que son las que se usan para sangrados abundantes. También se compraron las polémicas pastillas anticonceptivas, que ya vas a ver por qué digo que son polémicas. Y una vez hicieron con esto, Esmeralda nuevamente ingresó al baño para limpiarse del sangrado, el cual no parecía detenerse. Acorde con las cámaras de seguridad del lugar, se puede ver como alrededor de las 9:45 p.m, Esmeralda se bajó del carro junto con John Kelly y luego de unos momentos, este entró al baño junto con ella. Y por más que se trataba de ocultar lo evidente, el sangrado de Esmeralda era tanto que empapó toda la ropa que llevaba puesta y hasta tuvieron que comprarle ropa nueva.
Luego se desharían de la ropa ensangrentada en el camino, haciendo ver que estos sabían que eso era evidencia del crimen. Y a pesar de todo esto, unos kilómetros antes de llegar a la casa de Esmeralda, el grupo tuvo que detenerse en casa de una de las chicas, ya que la joven no paraba de sangrar, al punto de que ya había empapado de sangre la nueva ropa que le habían comprado. Así que esta amiga tuvo que prestarle ropa a Esmeralda para que los padres de la joven no supieran que claramente algo malo estaba pasando. Y ya para este momento, Esmeralda estaba recibiendo llamadas desde su casa porque se le había pasado la hora para la que le habían dado permiso para salir. Ante esto, la joven esperó a calmarse un poco y ahí les respondió a sus padres diciendo que no iba a tardar en llegar. A los pocos minutos, John Kelly logró dejar a Esmeralda a su casa y esta se bajó del auto con una de sus amigas, la cual se iba a quedar a dormir con ella esa noche. Para este momento, los padres de Esmeralda le estaban llamando la atención por no seguir lo acordado. Sin embargo, el temperamento de la madre de la joven cambió por completo cuando notó que algo extraño le estaba pasando a su hija. Isabel, la madre de Esmeralda, dijo que veía a la joven algo rara y que estaba muy pálida, pero Esmeralda le aseguraría que no tenía nada, que solo se trataba de su menstruación que le había llegado. Aún así, su mamá no dejó de insistirle para que le dijera la verdad de qué era lo que le estaba pasando, pero al ver que su hija estaba algo ida y débil para responderle, le preguntaría a su amiga si le habían dado algún tipo de droga o si habían bebido algo que le pudiera haber caído mal, o si se trataba de que su menstruación le había venido a destiempo, pero la amiga, toda nerviosa, solo respondió que no, que solo habían bebido cerveza. Sin embargo, el padre de Esmeralda no dejaría el asunto así nomás, y menos cuando su hija estaba pálida e inquieta. Así que le preguntó a la amiga de Esmeralda que si le había pasado algo a su hija, que le hablara con la verdad, si es que acaso habían abusado de ella para poder llevarla al médico y que así no sufra peores consecuencias. Pero nuevamente la amiga le diría que no, contestándole con un "ay no, Don, no pasó nada malo". Y ante esto la joven ya estaba bastante asustada porque los padres de Esmeralda ya estaban hablándole con cierta hostilidad. Acto seguido, viéndose impotente ante la situación, Isabel le preparó un Alka-Seltzer a su hija para que se lo tomara a ver si así se iba a sentir mejor. Y como esto ya era demasiado, la amiga que se iba a quedar para esa noche, al ver todo lo que estaba sucediendo en esa casa, le pidió a su papá de urgencias que la fuera a buscar. Luego, Esmeralda manifestó estar cansada, así que esta se fue a descansar encerrándose en su habitación. Y con un mal presentimiento sobre qué era lo que estaba pasando, los padres de la joven tuvieron que conformarse con irse a dormir sin hablar más del asunto. Durante la madrugada, Esmeralda no pudo conciliar el sueño. La joven se mantuvo en comunicación durante esas horas con otra amiga llamada Yarislady Severino. Isabel cree haber escuchado algo de lo que su hija hablaba esa noche, pero que no estaba segura de lo que escuchó exactamente. Lo que sí se pudo confirmar gracias a la investigación que hicieron las autoridades al confiscar el celular de Esmeralda es que ella había llamado y mandado mensajes de voz llorando y pidiendo auxilio a Yarislady, pero como el celular de su amiga estaba dañado, esta no pudo contestarle las llamadas. Sin embargo, si esta hubiese hecho algo, para el momento en el que los paramédicos llegaran a la escena, seguramente ya hubiera sido muy tarde. Y por este tiempo, Esmeralda, entre lágrimas y con una voz muy asustada, grabaría su último audio en el que se le escuchó decir: "Por favor, ayúdenme, me estoy desangrando, estoy llena de sangre, ayúdame". Y lamentablemente nadie respondería a los llamados de auxilio de la pobre joven de 16 años que poco a poco sentía cómo se le escapaba la vida. A las 6:30 am del día siguiente, Isabel tocó la puerta de la habitación de Esmeralda para que la joven pudiera asistir a la escuela, pero a pesar de que golpeó la puerta una y otra vez como solía hacer, no recibió ni una respuesta. Así que la mujer decidió llamar a Eligio para que los dos pudieran llegar a la raíz de qué era lo que estaba pasando con su hija. Y ahí es cuando abren la puerta y ven la cama desordenada y llena de sangre. Pero lo más perturbador se encontraba en el baño, ya que ahí estaba Esmeralda sin vida, tirada en el suelo boca abajo, con las piernas dobladas
y rígidas. Acto seguido, los padres de Esmeralda, entre llantos y gritos arrepentidos de haber permitido lo sucedido, llamaron a las autoridades que llegaron al lugar en pocos minutos. Al principio, esto se trató como una muerte por una posible mala práctica de aborto clandestino debido a la gran cantidad de sangre que había en la escena, ya que esta práctica en República Dominicana es ilegal. Pero esta teoría comenzaría a perder credibilidad con las investigaciones y testimonios de los testigos presentes en esa noche. Las investigaciones forenses detallaron en la autopsia que Esmeralda había sido víctima de abuso y se descartaba totalmente que ella había intentado interrumpir un supuesto embarazo porque la víctima no presentaba señales de haber tenido relaciones posteriores a las de este evento. Así que con un poco de investigación se le atribuyó la causa de muerte a las laceraciones, contusiones y abrasiones que sufrió la víctima en sus partes privadas que le ocasionaron una hemorragia que derivó en un shock hipovolémico, que es básicamente que sus órganos vitales más importantes como el hígado, el corazón y hasta el mismo cerebro se quedaron sin nada de sangre, lo que ocasionó que la joven finalmente perdiera la vida. Y esto abrió muchas preguntas hasta para mí mismo porque desconocía que una relación pueda derivar en algo tan terrible como esto, aunque tampoco sé si llamarlo relación, ya que esto tiene toda la pinta de que fue un abuso por parte de este monstruo, pero no podemos saber muchos detalles de qué fue lo que pasó acá exactamente ahora mismo por culpa de la familia de Esmeralda, pero ya más adelante vamos a ir con eso. Pero algo que sí quedó claro es que si la joven hubiese recibido atención médica a tiempo, su vida se hubiese podido salvar. Frente a estas nuevas pruebas y sin pensarlo mucho, John Kelly fue arrestado para ser investigado como el presunto autor de este crimen, ya que todo apuntaba a que fue él quien le habría provocado estas lesiones y heridas a la víctima tras haber abusado de ella de forma violenta. Además, antes del informe de la autopsia, el padre de Esmeralda denunciaría en los medios noticieros que John Kelly le había provocado la hemorragia a Esmeralda al darle 5 pastillas anticonceptivas y su consentimiento en una bebida, bajo la justificación de que era un medicamento. De esto solo se ha logrado comprobar que Esmeralda sí que había tomado un medicamento anticonceptivo, pero se desconoce si este pudo haber afectado en la hemorragia, por lo que no ha sido procesado este cargo al acusado debido a que aún no se han revelado los resultados de la investigación toxicológica de la autopsia de Esmeralda. Aún así, se solicitó prisión preventiva para el acusado John Kelly y también arrestaron a su primo Rubiel Morillo por haber sido el cómplice de este suceso y por supuestamente haber ocultado una de las prendas ensangrentadas que llevaba puesta esa noche Esmeralda. Y esta ropa pudo ser encontrada en tiempo récord por los investigadores, quienes además confirmarían que habían rastros de sangre de alguien más juntos con fluidos corporales masculinos en esa ropa. Sin embargo, los detalles perturbadores de este caso no se quedaban aquí, ya que también arrestarían a Jaycee Espinal, quien era la esposa del docente y estaba siendo acusada por ser partícipe en ocultar las evidencias del caso, cuando los investigadores no encontraban el auto negro de John Kelly, para al poco tiempo darse con la sorpresa de que el auto misteriosamente había sido vendido esa misma semana posterior al crimen, y la mujer también era consciente de ello. Pero a pesar de esto, Rubiel y Jaycee fueron puestos en libertad por falta de pruebas en su contra. En el caso de Rubiel, este fue puesto en libertad bajo la condición de que debía colaborar con las autoridades en la investigación. Y algo que me parece muy triste de este caso y de la sociedad en la que vivimos es que no sé si es por TikTok o porque a la gente no le basta con hacer un video informativo como este que estás viendo y ya está, sino es que quieren exprimir esta historia al máximo. Y sí, al principio pues dan información del caso, pero como ya se quedan sin información, empiezan a sacar teorías así de la nada absurdas de este caso, todo con el fin de generar más visitas y hasta en el peor de los casos llegan a editar videos
videos de la misma Esmeralda con frases que nunca dijo, todo para crear más morbo. Y esto crea un problema, ya que, pues, primero, no se puede hablar de ninguna, o sea, ya no se puede saber cuál versión creer, porque si tú dices la versión oficial, pues siempre va a salir algún enfermito a decir que él sí tiene la información confidencial del caso y que lo que tú estás diciendo no es lo cierto. Y esta información, como digo, seguramente la sacó de TikTok o la sacó sí de un sitio fidedigno, pero la interpretó como le dio la gana. Y esto no solamente, como digo, afecta a la versión oficial de los hechos, sino también a las mismas personas involucradas en el caso, como estás a punto de ver. Debido a esta falta de información de los medios y el fanatismo de las masas por querer buscar a un solo culpable como si esto fuera una telenovela, cientos de personas acosaron a Yaris Lady, la amiga de Esmeralda, quien fue la que recibió los últimos audios de la joven antes de perder la vida. Por lo que ante la presión, Yaris Lady tuvo que salir a declarar en un video explicando que ella sí que logró escuchar estos mensajes de ayuda de Esmeralda y comenzó a escribirle a todas las personas cercanas a ella para que se comunicaran con sus padres, ya que ella no tenía forma de cómo hacerlo. Pero todas estas personas a las que se comunicó ya estaban dormidas para esa hora. También tengan en cuenta que Yaris Lady era menor de edad por ese entonces y si hubiese hecho algo ya era muy tarde, así que se debía tomar acción antes de que Esmeralda se encerrara en su habitación. Y para que veas que en internet las masas no te tratan como una persona sino como un personaje de su telenovela favorita, que Yaris Lady hasta el día de hoy si sube un video a su cuenta de TikTok siguiendo con su vida o sonriendo, la gente la ataca aclamando que pues si su amiga ya no está, ella no puede estar sonriendo, a pesar de que ya han pasado varios meses del suceso. También esta habladuría sin pruebas vino por parte de conocidos de Esmeralda, quienes sin prueba alguna empezaron a declarar burradas que solo entorpecieron la investigación y también la poca información confidencial que se les daba. Estos se encargaban de repartírsela a todo el mundo y de también compartírsela a los medios de comunicación, lo cual hizo que las autoridades tomaran la decisión de ahora mantener muchos detalles del caso en secreto. Y por esto mismo hay muchos puntos claves del suceso que no se conocen hasta el día de hoy. Y por supuesto también la cacería de brujas fue a por los padres de Esmeralda, quienes fueron señalados informalmente como responsables de lo sucedido al no haber actuado de otra manera con la joven. Muchos criticaron el hecho de que no se hayan dado cuenta de que su hija claramente necesitaba ayuda y que debieron llevarla al hospital para que como sea fuera atendida, o el detalle de que no se hayan dado cuenta de que Esmeralda traía puesta otra ropa, o por el hecho de que salía con un hombre mayor que llevaba 4 menores de edad en un auto en donde se exponían a un gran peligro, y que este hombre, aparte de ser su típico profesor carismático, sus padres no tenían mucha idea de su vida y de qué era lo que pasaba en estas salidas. Ahora, una pregunta que surge de todo esto es si realmente el profesor y Esmeralda tenían una relación, y pues la respuesta es que no. El profesor claramente sabía que esto estaba mal, pero entre ellos sí había algo de parte y parte. Aunque lo más seguro es que lo último que sucedió sí que el profesor lo impulsó y manipuló a la joven para que sucediera esto. ¿Y cómo se pudo evitar esta situación? Pues no es tan sencillo como parece, ya que pese a que sí tienen algo de culpa, esta no se puede echar por completo a los padres de Esmeralda, pues no sabemos qué pasaba ahí dentro, y esto es algo que mucha gente no entiende, y es que por más información que haya en internet, no se puede saber qué se vive dentro de un hogar. Es que imagina que pasa algo en tu familia y todo internet opine, no tiene sentido, ¿verdad? Ya que por más testigos que haya, no se puede tener todo el contexto de qué es lo que pasa en una casa. Así que ¿se puede culpar a Isabel por dejar a su hija salir esa noche? No del todo, ya que quién sabe cómo Esmeralda se lo vendió para poder ir. Lo más seguro es que no le contó lo que ella creía que iban a hacer en esa salida, ya que recuerden que en un principio a ella no la dejaron ir y finalmente su madre accedió porque iban a ir otras amigas de ella e iban a regresar temprano. Y aquí es donde veo el problema principal de este caso, la sociedad. Investigando el tema me topé con los perfiles de las amigas de Esmeralda, quienes también eran menores de edad, y sin duda es muy incómodo ver que todas publicaban cosas algo raras para alguien de esa edad,
Pues sí, a los 16, 17 años sabes qué es lo que está bien o está mal, ya que a esa edad puedes trabajar en muchos sitios, pero lo que sí eres es muy influenciable, no solo por tus padres, sino por tu entorno, que también es clave, ya que un padre no puede estar sobre el hombro de su hija todo el tiempo 24/7 viendo qué está haciendo, y si lo hace, eso puede desarrollar problemas psicológicos en el menor. Y me da igual que me tachen acá de conservador o de lo que sea, pero debo decir que no está bien que una chica de esa edad se sexualice de esa manera en redes sociales. ¿Estoy diciendo que si ella no hubiera subido nada a redes no le hubiera pasado nada? No, el profesor era un enfermo y este es el principal culpable de este caso, pero lo que quiero llegar es que si la gente está tan sedienta de sangre, buscando ahí echándole la culpa a los padres de Esmeralda o a sus amigas, primero hay que echarle un vistazo a la sociedad en la que vivimos, y es que las amigas de esta chica y ella misma subían un contenido a redes, y no solamente estas chicas, esto lo puedes ver en todas partes del mundo, estas subían un contenido a redes que daba a pensar que querían vivir una vida de adulto sin serlo todavía, porque vamos a hablar claro, a estas chicas les gustaban las salidas con el profesor, nadie apuntó a nadie con una pistola para que se subiera a ese auto, y lamentablemente en el círculo de esta joven esto estaba bien visto, y si no me crees, acá está un video del TikTok de Esmeralda de su cuenta oficial, del cual no hace falta que diga nada para que descifres el mensaje. En estos casos todos los compañeros de clase saben qué es lo que está pasando, pero nadie hace nada y realmente no se puede hacer mucho si no es que eres el padre de la chica. Y hasta aún así, porque por lo que se ve, no soy psicólogo, pero Esmeralda no tenía confianza con sus padres o les tenía miedo y por eso no contó qué era lo que le estaba pasando. Y esta desconfianza pudo haber tenido raíz por alguno de estos episodios en los que Esmeralda contó algo de sí y no obtuvo una respuesta empática por parte de sus padres, y eso hace que, como en este caso, la chica confiara más en su supuesta amiga que en sus propios padres. Ahora sí, volviendo al tema, las autoridades, al saber los detalles del caso, dictaron la orden de prisión preventiva de 1 año para el profesor John Kelly, y las investigaciones seguirían permaneciendo confidenciales debido a la gran revuelta que dieron los medios acerca del caso, en donde la familia de Esmeralda había filtrado información y también muchos rumores que solo creaban mayor confusión con la verdadera investigación. Y será el miércoles 23 de agosto de 2023 que el caso de Esmeralda Riches será presentado en el juzgado, y acá se decidirá si se realizará un juicio de mayor profundidad al profesor John Kelly Martínez y a su primo Rubiel Morillo Martínez, quienes están acusados de provocar la muerte de Esmeralda. Este caso ha generado mucha especulación y es por ello que muchos han criticado el por qué Esmeralda no dijo nada esa noche o por qué se opuso a más de una vez a que la lleven a un hospital, porque esto está confirmado. Lo que es más probable es que, al igual que muchas víctimas que sufren abusos, el miedo y la culpa las hace no querer hablar del asunto porque, por un lado, sienten que lo permitieron, aunque esto no sea cierto. Es por esto que se cree que Esmeralda se negaba a decir la verdad o a que en el hospital descubran qué había pasado. Además, en un momento del regreso esa noche, el mismo John Kelly se quedó a solas con Esmeralda, por lo que posiblemente este pudo haberla manipulado al punto de asustarla y hacerla sentir tan culpable de todo esto. Es posible que ella no quiso hablar del asunto por todo lo que tenía que enfrentar, hasta que se dio cuenta que no podía manejarlo sola, y para cuando intentó pedir ayuda, ya era muy tarde.